San Juan de Puerta Nueva, edificada sobre los siglos XII y XIII, pues ya se consta en 1171, cuando se construye la nueva puerta del recinto amurallado que le da renombre, sobre la segunda mitad del siglo XII, aunque sus obras no culminan hasta finales del siglo XIII o principios incluso del XIV, siendo también objeto de reforma en el siglo XVI, a la que se deben las bóvedas de crucería. Grandes arcos interiores descansan sobre pilares góticos. Al exterior, la torre, rebajada para mejor conservación y que se coronaba entonces con la veleta del peromato, que se conservó en el Museo Provincial y que fue devuelto a su antigua ubicación no hace muchos años. El centro estético de San Juan puede localizarse en la magnífica puerta meridional, encuadrada entre dos altas columnas e imposta, con arquivoltas decoradas en temática vegetativa de gran simetrismo y sin apenas relieve. 3 arcos cuajados de rosetones trapezoidales imponen su majestuosa rotunda curvatura y prodigioso planteamiento ornamental. De las 3 arquivoltas robustas de medio punto, las 2 exteriores descansan cada una sobre grupos de triple columna en cuyos capiteles se introducen caracteres góticos. El arco interior recae sobre jambas. Algunas de las columnas son retorcidas, exotismo que acentúa el carácter reciamente poético de esta singular portada. Y sobre la puerta, un rosetón de rueda de carro, imaginativo y bellísimo en su trazado y calado. En la puerta norte, hoy cegada, tuvo hasta 1905 un claustro adosado al templo, así como también la capilla de San Miguel, hoy derruida, adosada como otras muchas construcciones que tuvieron que ser eliminadas para poder dejar al descubierto a esta hermosa iglesia que actualmente conforma la Plaza Mayor de Zamora. No obstante, el nazareno que había en esta capilla se encuentra en una capilla lateral, de pequeñas dimensiones, que es procesionado en la tarde del Jueves Santo por la antiquísima cofradía de la Vera Cruz. Junto a este templo, y recientemente, se levantó en bronce un monumento al Merlú, obra de Antonio Pedrero, escultor y pintor que realizó en 1995 y que representa a los 2 personajes, sonido bronco de cornetín y desafinados compases de tambor en la madrugada del Viernes Santo, que llama a los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno a fin de que acudan a la procesión que arranca del templo de San Juan de Puerta Nueva a las 5 de la madrugada, siendo esto un sello de la Semana Santa zamorana, así como una de las cofradías más legendarias. Con hábito de laval negro, estas singulares figuras congregan a los cerca de 5.000 hermanos en el templo, quienes con cruz penitencial de madera al hombro procesionan 10 espléndidos pasos que representan los monumentos cumbres de la Pasión. Camino del Calvario, de Justo Fernández, llamado popularmente el 5 de Copas por la disposición de sus figuras. La Caída, la Verónica, Crucifixión y la Soledad de Ramón Álvarez, quien irrumpe como imaginero representativo en 1825, fundando taller y escuela. Redención de Mariano Benlliure, Las Tres Marías y San Juan de Hipólito Pérez Calvo, La elevación de Aurelio de la Iglesia, La desnudez de José María Garrós y
y la agonía de Juan Ruiz de Zumeta. La mayoría portados a hombros, siendo momentos cumbres, el levante y posterior baile al son de la célebre marcha fúnebre de Talver, que en el interior de la iglesia de San Juan, así como la reverencia en las tres cruces, emblema de piedra, siendo homenaje a un recuerdo de Gólgota, consistiendo dicho ademán en inclinar por 3 veces los pasos a la Virgen de la Soledad, como símbolo de duelo y respeto por su dolor. Esta procesión, que data de 1651, es de una gran personalidad y arraigo en la ciudad de Zamora. Símbolos como el merlú, las típicas sopas de ajo en cazuela de barro como un alto en el camino y la marcha fúnebre que acompaña a sus pasos se convierte en paragón de esta Semana Santa. No obstante, hoy los pasos no regresan a San Juan, sino al Museo de Semana Santa, que se encuentra junto a Santa María la Nueva, precedido por el monumento al Barandales. Otra singular figura de Zamora, que consiste en pregonar la procesión mediante las esquilas, de sonido martilleante que repica en uniforme ritmo, precediendo así a las antiguas e históricas cofradías. Pero dejando a un lado todos estos signos distintivos del proceder semanasantero, regresamos a San Juan, esta vez para reparar en su interior, inicialmente compuesto por 3 naves, hoy solo una, y muy remozado, desapareciendo prácticamente todos los elementos primitivos. Aquí dentro se puede disfrutar de los 2 retablos en los que las figuras de bulto acusan el barroco naturalismo de los imagineros castellanos. Son el retablo principal dedicado a San Juan Bautista, obra del último tercio del siglo XVI y con la huella de Juan de Juni, así como el de la Virgen de la Consolación, obra del escultor Juan Ruiz de Zumeta de la Escuela Castellana del siglo XVI. También destaca en esta iglesia la Virgen de la Soledad, obra del escultor zamorano Ramón Álvarez. Esta imagen virginal y de luto es procesionada desde 1869 por las Damas de la Soledad. Es una imagen que impresiona por su humildad en la vestimenta, así como el acierto expresivo de su rostro y manos, donde en la masiva participación de la mujer contrasta aún más su íntimo recogimiento y dolor. A su regreso al templo, las damas entonan la salve como despedida de la imagen. La primitiva construcción de San Juan se ve alterada por el derrumbe en 1559 de la techumbre y de la torre. Entonces se cubre el techo con armadura mudéjar. San Vicente, obra probable de los inicios del siglo XIII, de donde se contempla la más noble torre románica de Zamora, con proporción gótica, en cuyos cuerpos superiores existen series de 1, 2 y 3 ventanas en la característica composición de triángulo invertido. Remata en un chapitel de pizarra octogonal del siglo XVIII. Aunque ha sufrido transformaciones, el caso es que su torre y su axial permanecen tal y como estaban cuando se erigieron. Su puerta oeste tiene 4 arquivoltas, apoyadas en pares de columnas y jambas que voltean un primoroso resalte de hojas y cogollos. Los capiteles participan de esta decoración relacionada con fauna. En el siglo XVI, su primitiva estructura de 3 naves se redujo a 1.
y en su interior también el Cristo de la Buena Muerte del siglo XVI, obra del zamorano Juan Ruiz de Zumeta y paso procesional de la hermandad que lleva su nombre y lo porta en andas por cofrades al ritmo de los cánticos monásticos, siendo una de las cofradías más modernas de Zamora. Es escoltado por teas que con larga llamarada y movida luz amarillenta aportan sobriedad monacal medievalista. Fue fundada en el año 1975. El Cristo, tendido sobre una especial armadura, es portado en hombros por 8 cofrades, con 2 hachones o teas incorporados y cercanos a la imagen, al son del coro que interpreta a lo largo de todo el recorrido "Oh Jerusalén", de Miguel Manzano, músico zamorano, quien compuso esta moderna pieza de corte gregoriano. Santiago de los Caballeros o de las Heras, llamado el Viejo, situado al oeste de la ciudad, junto al Campo de la Verdad, siendo una pequeña iglesia de sencilla cabecera, con una sola nave rectangular y ábside cubierto con bóveda de horno. En ella veló sus armas y fue armado caballero el Cid Campeador. Destaca sus especiales ornamentaciones, el ábside prolongado, la sencilla portada meridional, aunque lo mejor está en la tonalidad de los capiteles del arco absidal y en la capilla. Muestra en ellos una extraña composición de cuadrúpedos y hombres entrelazados, simulando el caos infernal. Santa María la Nueva, reconstruida en el siglo XII sobre la iglesia de San Román, escenario del motín de la Trucha. De la estructura primitiva, conserva el ábside meridional con sus 7 arquerías y sus finas columnas decoradas en sus capiteles y cimacios, y la cabecera. En aquel, una puerta con arco de herradura de aire mozárabe, sobre columnas cuyos capiteles reciben representación de aves y sirenas. El ábside tiene 6 esbeltas columnas que apean arcos ciegos, con una angosta y bella ventana columnada, cuyos cimacios se adornan con billetes sobre el delicado, aunque primitivo, carácter de los capiteles. Después del incendio, en 1158, se erige el arco toral y 2 estancias adosadas a ambos lados del ábside central. Las 3 naves se redujeron a una y se levantó una torre fortaleza con el cuerpo bajo interior abovedado. En el interior, la nave central remata en bóveda de cañón peraltado. Cobija una hermosa pila bautismal del siglo XIII, tosca pero sugestiva, cuya cara exterior representa el bautismo de Cristo, apóstoles y profetas. Y en una de sus restauraciones se ha rescatado del encalamiento interesantes pinturas de factura románica. Desde mediados del siglo XX, la imagen del Cristo yacente, alojada con anterioridad en la Concepción desde 1846. Se trata de un Cristo desnudo, en posición yacente, con un tamaño atlético, modelado rigurosamente, cuidando los rasgos clasicistas del siglo XVII que representan el sufrimiento. Ojos entreabiertos, cuerpo al descubierto, pues el paño de pureza se reduce al máximo, mostrando las formas humanas y de gran realismo. Exagera lo cruento para contrastar con un idealismo de tiempos anteriores. Su cabello cae sobre un gran cojín bordado, como si estuviese húmedo por el sudor y la sangre, formando largos y lacios mechones, aunque cuidadosamente colocados. Barba ensortijada y partida en 2, cabeza algo levantada, y en todo su conjunto denota una impresionante obra barroca de la imaginería de la época. La cofradía del Jesús yacente
nació de la mano de un grupo de jóvenes de Acción Católica, que impulsados por su sacerdote, don Antonio Alonso, proyectaron una hermandad con remarcado acento, siendo el yacente su imagen titular, con el fin de organizar un auténtico Vía Crucis y desfilando por primera vez en 1941. Es una de las procesiones más destacadas que en la noche del Jueves Santo ofrece un auténtico entierro de Cristo por las calles de Zamora, donde las campanas del viático y el profundo silencio del patético cortejo transmiten un singular dramatismo a la Semana Santa zamorana. La imagen, elevada sobre parihuelas y por 16 cofrades, forja los 4 ángulos de la Plaza Viriato, donde un coro masivo de unos 150 cofrades entona el Miserere de Alcácer, mientras el resto de los hermanos dibujan con sus cirios encendidos el paso por el que se deslizará el Cristo, mecido lenta y rítmicamente. Con él, otros símbolos de la Pasión, clavos y corona de espinas sobre cojines, así como 3 cruces penitenciales de madera que a tamaño natural son llevadas a hombros y arrastradas por el empedrado de las antiguas rúas. El templo, además de este singular Cristo, contuvo antaño en su interior el archivo del estado de Hijosdalgo de la ciudad de Zamora, y todavía hoy puede verse la artística reja que lo protegía en el muro de poniente. Santiago el Burgo. Sus obras comienzan a finales del siglo XII, prolongándose hasta los primeros años del XIII. Impresiona por el grave y rico carácter de su arquitectura, así como la armonía del conjunto. Coetánea a la catedral, el interior conserva la primitiva construcción románica que consta de 3 naves separadas por arcos de medio punto sobre poderosos pilares cuadrados que reciben adosamiento de columnas semicirculares y que conserva de su distribución original, al igual que el aseo y a diferencia de las demás iglesias, cuya transformación deja con una sola nave. Planta rectangular de la que apenas sobresale la capilla mayor, recta al igual que las laterales. El abovedamiento semicilíndrico en la central es apuntado en las laterales, de arista peraltada, así como las otras 2 restantes pierden sus cubiertas originales y hoy tienen una de ladrillo. El templo se dispone a través de pilastras con columnas adosadas, en cuyos capiteles se combinan vegetales y escenas figuradas. De sus 3 portadas, la del oeste se encuentra tapiada, la del norte, sobre solo 2 pares de columnas, voltea 4 arquivoltas con almohadillado, viéndose coronada por un rosetón idéntico al de la fachada sur, en severo gesto. Y la puerta meridional tiene 3 arquivoltas voceladas sobre otros tantos pares de columnas. Es particularmente notable la solución del tímpano abierto en 2 arcos gemelos con capitel colgante que materializa su carácter oriental. Es decir, que la unión de ambos descansa en una ménsula pinjante, creando un difícil equilibrio, así como rosetón con doble celosía de piedra, formando 6 hexágonos en torno a un círculo. Las naves se iluminan por ventanas que al exterior de las laterales presentan airosa moldura. La saetera de la capilla mayor es esbelta, flanqueada por finas columnas y preciosa reja de espirales realizadas en el más puro grafismo del hierro románico. En el sistema de capiteles se observa una gama de influencia corintia y otra estrictamente románica, con exuberancia decorativa, tanto vegetativos, historiados como animales fantásticos.
del gremio lanero que alberga la Virgen de la Concha. Su interior ha sido muy reformado, pero destaca su exterior románico bien conservado. Isidoro, erigida por mandato de doña Sancha, hermana de Alfonso VII, en las cercanías de la Puerta de la Traición. Consta de una sola nave, de la que se destaca la cuadratura del ábside y de la capilla mayor. Aligeran los muros ventanas de estrecha luz inserta en arcos de medio punto sobre finas columnas y un óculo de trabajada celosía. Después de las sucesivas reformas, solo queda el exterior mal conservado, con la vieja puerta de arcos apuntados, cuyo buen trazado se apoya sobre lisas jambas. La iglesia del Corpus Christi del siglo XVII, que alberga la imagen de Nuestra Señora del Tránsito, patrona de la ciudad, que una leyenda atribuye al trabajo de ángeles escultores y que es necesario y significativo relatar aquí para mejor comprensión de los hechos. En 1659 visitó el convento de las Descalzas Sor Ana de la Cruz, hija del duque de Gandía y parienta de San Francisco de Borja, conocida como la Salomona, que encontró en misteriosas circunstancias una talla o imagen de la Virgen del Tránsito, vistiendo rico traje a la usanza de las damas del siglo XVII, con zapatos de plata dorada y cincelada, que en las suelas muestra en relieve el sol y la luna que quedan a la contemplación de los fieles por encontrarse la Virgen en actitud recostada, siendo los atributos marianos por excelencia. Tal veneración tienen que se dan a besar por los fieles el día 16 de agosto, después de la fiesta de la Asunción, y que arraiga por tradición de padres a hijos y de generación en generación. La tradición zamorana señala que a uno de los pies de la Virgen le falta un dedo debido a la curiosidad de Sor María, una de las 5 monjas que vinieron desde Gandía para fundar convento por expreso mandato y deseo de doña Ana Osorio, no habiendo permitido a los ángeles escultores acabar la obra. Pero la realidad es otra, ya que la imagen había sido concluida perfectamente. Este monasterio o convento data del siglo XVI y alberga los restos de los marqueses de Astorga, promotores y mecenas de su fundación. De planta cuadrada, torreada en los ángulos, su patio se plantea en arcos carpanales sobre columnas de estilo corintio, bastante convencionales. La escalera arranca de arcos escarzanos y tiene su aspecto más notable en la ornamentación del pasamanos. Edificio sobrio y sencillo, con portada de finas rejas, alberga en el siglo XVII la capilla de Nuestra Señora del Tránsito, que es ni más ni menos que una Virgen dormida, de rostro sereno, a la que los zamoranos profesan una arraigada devoción, reposando en este silencioso convento de clausura, conocido como el de las Descalzas, monjas clarisas de la primera regla. El Espíritu Santo, que fue abadía en este siglo, construida a principios del XIII, alberga una sencilla puerta románica, repisa de graciosos canecillos y un ábside cuadrado aligerado por un agradable rosetón. La capilla tiene bóveda de cañón apuntado, en leve contradicción con el tipo semicircular de los arcos. Es de planta sencilla, con una sola nave y capilla rectangular. La nave posee una armadura del siglo XV, hoy totalmente renovada, y hace pocos años se descubrió un bello crucifijo gótico del siglo XIV, así como algunos restos de pintura de la época. En 1975 se crea la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, completándose así el tiempo de la Semana Santa zamorana. Es una procesión que, a pesar de su modernidad, evoca la religiosidad del barroco en Viernes de Dolores
con el Cristo más antiguo de cuantos desfilan, gótico del siglo XV, que sobre estructura de madera y hierro, con dos grandes candelabros en pirámide situados en la parte delantera y trasera de la imagen, la cargan y mecen 8 hermanos. Sus hábitos blancos de capucha simulan los monjes del medievo. A medianoche, y con la cara descubierta, portan también la cruz guía de estilo romántico y una gran campana cargada sobre estructura de hierro forjado con faroles, que llevan en andas 8 cofrades de la hermandad, tañida en toque fúnebre durante el recorrido, junto con el ritmo de tambor destemplado, atravesando la vega de San Martín, hacia el recinto amurallado que conduce a la catedral, entonando el himno Cruz Fidelis, de severo corte gregoriano, compuesto para su coro por el músico Miguel Manzano. La iglesia de la Horta, que en sus orígenes perteneció a la Orden del Temple y posteriormente a los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, siendo la casa más importante que poseía la Orden en todos los reinos de la Corona de Castilla. Se construyó en el siglo XII. Del antiguo templo solo queda la fachada, reedificada en el siglo XVI, con escudos del Duque de Alba en su sencilla portada. Se funde el románico con el primitivo gótico, inspirándose en una corriente edificadora de Ávila del siglo XII. Consta de una sola nave de 3 tramos, cubiertos con bóveda de crucería y un profundo ábside semicircular recorrido por columnas. En cada tramo de su ábside se abre una ventana con profundo abocinamiento, partida por una larga imposta. Es un templo serio y robusto, cuya única decoración en los muros es una arquería ciega que recorre la capilla central. Pocos años después de su construcción, se añade una nave sur con temas vegetales y humanos en los capiteles, y en un canecillo de la parte superior asoma el rostro de quien dice ser el maestro de obras. En la fachada meridional existen 2 portadas, una con arquivolta sobre 3 pares de columnas, la segunda, oculta, se define por 2 arcos levemente apuntados, lobulado uno y dentado el otro. En el interior, columnas adosadas a los muros, cuyos capiteles poseen un carácter que se aleja del que se llama románico zamorano. Las arquivoltas se decoran con pequeñas flores y un baquetón en zigzag descansando en 2 pares de columnas. Y sus capiteles tienen una temática muy variada: hojas acogolladas, aves, dragones, grifos. Su primitivo altar se levanta con arquillos dentados sobre columnillas dobles. En cuanto a la torre, se levanta en el axial de la iglesia y se abre con sencilla puerta de arco de medio punto. Tiene bóveda de cañón en sus 2 pisos y en ella se conservaba el magnífico archivo de la lengua de Castilla, cuyos fondos se repartieron a principios del siglo XX entre la Biblioteca Nacional y Simancas. Tras finalizar las obras de la iglesia, se fue añadiendo en el muro sur varias capillas a modo de segunda nave con su correspondiente portada. En 1968, un grupo de estudiantes aprueban los estatutos de la Hermandad de las 7 Palabras, iniciándose con 80 cofrades, quienes en severo recorrido por la antigua judería de la ciudad o barrios bajos, portan la imagen del Cristo de la Angustia, primeramente albergado en Santa Lucía y posteriormente en este templo de la Horta.
hace fondo en las inmediaciones de la plaza de Viriato para la lectura de las 7 últimas palabras que Cristo dijo antes de expirar. El Cristo es llevado a andas a ritmo acompasado de tambores destemplados, precedido de los 7 estandartes que simbolizan las 7 palabras, junto con 7 Cristos, uno por palabra, de variados estilos, desde el románico al barroco, que son portados de forma individual y frontalmente sobre la cintura, discurriendo por la fila central entre los hachones encendidos de los cofrades laterales, que visten túnicas blancas de fajín y caperuz verde. Santa María Magdalena, que fue iglesia concejil, ante cuya portada se administró justicia, siendo parroquia 3 siglos más tarde y agregada a la Horta o Iglesia de la Huerta, ambas de la Orden de San Juan de Jerusalén. Edificada sobre los siglos XII y XIII, pues se tiene noticia de la misma ya en el año 1157, se beneficia de una armoniosa conjunción de estilos. No obstante, el románico es ya tardío. Algunos autores incluso gustan de calificarlo como protogótico. Su única nave es esbelta, gótica, que fraterniza con el románico ábside semicircular que se cubre por una bóveda de hornos sostenida por 4 nervios góticos. Y recuerda al de la Horta, de bello trazado. No obstante, la austeridad del románico zamorano se desvanece en el delicado trabajo de la portada meridional, con una espléndida visión del paraíso. Destaca su portada sur con un rosetón de lóbulos con guarnición de puntas de diamante en la parte superior, y en la inferior la puerta, cuyos arcos descansan en 4 parejas de columnas de capiteles grabados que figuran dragones, aves híbridas con cabezas humanas y otros animales fantásticos. Se expende sobre 4 arquivoltas de trazo poitevino, cubiertas con abundante decoración vegetativa, entre las cuales el autor quiso retratar al obispo fundador, con casulla, mitra y báculo, desconocido, pero depositario de las supersticiones del populacho, tales como afirmar que quien logre distinguirlo tiene asegurado su casamiento. El arco exterior, con labra de cabezas, completa la hermosa y curva profundidad que a modo de orla guarnece las arquivoltas con sus cabecitas sonrientes enmarcadas por tallos. En la puerta septentrional nos sorprende la ausencia de ornamentación en los arcos. Dentro del edificio, y a juzgar por las columnas de la nave, detenidas en su ascensión, vemos una techumbre de madera que el autor debió de trazar a posteriori, siendo el primitivo proyecto una cubierta abovedada, cambio que debió ser consecuencia de la espectacular altura que estaba adquiriendo el templo. En los ensanchamientos del crucero, piezas verdaderamente insólitas, 2 tabernáculos o baldaquinos incrustados en los ángulos delanteros de la nave, cubiertos con bóveda de cañón, a los que el estriamiento en espiral de las columnas incorpora un ritmo oriental. También en forma de tabernáculo, un sepulcro anónimo del siglo XIII, que se plantea entre 5 columnas armoniosas en su dispar estriación. La esbeltez y la fabulosa temática de los capiteles, la rotunda cobertura acastillada, con arcos trilobados que cobijan figuras mitológicas, la figura de la dama yacente, desconocida, aunque posiblemente fuera su noble dama benefactora, con rostro simple y redondo, que en majestuosa disposición oprimente extiende sus brazos sobre los pliegues de sus ropajes y se empotra en el muro, con 2 ángeles encima portando su alma. Todo bajo un enfebrecido tendal que presenta la suntuosidad mortuoria del castillete para alguna gran dama de aquellos tiempos. En la parte superior se representa arquitectónicamente el paraíso o la ciudad celeste, con torres y escamas similares al cimborrio catedralicio. Sobre la lápida, la imagen yacente, custodiada por 2 ángeles que señalan la ascensión del alma con forma de mujer, portada en una sábana por otros ángeles. Las 5 columnillas de fustes decorados tienen en sus capiteles extraños animales que simbolizan los vicios y pecados que han de ser purgados antes de entrar en el paraíso.
La composición es, en su conjunto, una joya escultórica del momento. San Andrés es una notable edificación del siglo XVI, edificada por orden de la familia Sotelo, enterrada allí. Tiene una sola nave muy amplia, dividida en tramos por 2 arcos perpiaños de factura morisca, con 2 capillas gemelas de arco apuntado, en la cabecera, que se comunican entre sí y ostentan bóveda de crucería y gótica, con molduraje y ventanas renacentistas. La reja que cierra una capilla lateral es del mismo estilo que la catedralicia, que cierra la capilla de San Ildefonso. Tiene 2 importantes retablos, uno del siglo XV en la capilla de Sotelo y otro barroco del siglo XVIII en la capilla de San Andrés. Uno destaca la fina ejecución de sus columnas corintias, el otro acoge en sus enmarcamientos de orden jónico numerosas representaciones de bulto, aunque en estas la cantidad predomina sobre la calidad. Destaca el sepulcro en alabastro del fundador, Antonio de Sotelo, en actitud orante y vestido de armadura. La signatura de Pompeo Leoni es incuestionable en cuanto a la estatua y muy probable a lo que se refiere al resto del monumento, terminado en 1598. Tiene un tabernáculo superior con la figura de San Jerónimo, así como 2 virtudes en bajo relieve. Sobre el frontispicio se recuestan simétricamente 2 ancianos desnudos que recuerdan al crepúsculo de Miguel Ángel. San Torcuato, que en 1138 era un monasterio que pasó después a constituirse en parroquia y que albergó a los monjes trinitarios en el siglo XVII. En su interior, un suculento retablo barroco, profusamente adornado, dividido en 3 calles, donde los oros penetran al ritmo de las columnas salomónicas. En este templo podemos destacar también una caja de reliquias encontrada en 1968 dentro del arca que guarda los huesos de San Boal del siglo XIV. San Cipriano, entonces San Cebrián, construida a finales del siglo XI o primeros del siglo XII, enclavada estratégicamente junto a la muralla como referencia defensiva de la torre del templo, dominando así la parte baja de la ciudad. Se dice que fue erigida sobre templo anterior consagrado a San Andrés, heredando de la misma su cabecera recta y triple. De su primera fábrica se conserva, aunque restaurada, la cabecera y el muro norte. El ala sur se derrumbó pocos años después de edificarse, sin conocerse el motivo, reconstruyéndose a mediados del siglo XII, junto con la torre, que también pertenece a ese momento. Al exterior de la cabecera destaca la ventana de la capilla del Evangelio, guarnecida por arco de medio punto que descansa en columnas capiteladas. La protege una pequeña reja románica del siglo XII. En ella se representa el sacrificio de Isaac con una técnica primitiva. La fachada sur es de mediados del siglo XII y su portada no resulta destacable porque es muy sencilla. En el muro interior existen unas inscripciones primitivas, colocadas sin orden en alguna de sus muchas restauraciones, que se emparejan en el tímpano de la capilla del Evangelio, siendo los relieves más antiguos del románico zamorano, que datan del siglo XI, con reminiscencias visigodas, representando a Daniel entre los leones, o un dragón de 7 cabezas, también a San Pedro, el crismón con los nombres de los 4 apóstoles, y hasta el herrero bermudo trabajando en la fragua. El interior posee capiteles figurativos o historiados como los de la Capilla Mayor, que representan la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la adoración de los reyes. Las arquerías de la capilla central, que descansan sobre pilastras, recuerdan el estilo prerrománico.
quedan también de su origen 3 capillas del testero, capiteles y cimacios del arco toral, trenzado con formas decorativas y figurativas. En una de las capillas laterales destaca una ventana saetera, cuya angostura protege una tupida y graciosa herrería, un arco de medio punto sobre columnas cuyos capiteles resultan un prodigioso encaje petrificado. Aquí, un breve tímpano ofrece una serie lineal de figuras cuya desproporción evidencia el carácter expresionista. San Claudio de Olivares, extramuro de la ciudad, es un templo tan cercano al Duero que sus liturgias quedaban sumidas en el ruido de la molienda, acariciando con sus aguas las piedras de esta iglesia que también acentúa el románico zamorano. Fue fundada por aquellos mozárabes que repoblaron la ciudad en un primer momento. De planta sencilla, consta de una sola nave rectangular, trazo recto y posee un ábside más que semicircular, animado por adosamiento de columnas y cornisa ajedrezada. De su siglo de origen, primera mitad del siglo XII, la portada septentrional, resaltada con un remate de cornisas sostenida por modillones de cabezas humanas, se abre en 3 arquivoltas sobre columnas de fuste labrado en aquellas que se conservan de las primitivas, destacando su decoración, animales y aves, vegetal a intermedia y la exterior 12 grupos de alto relieve. Son figuras pequeñas de técnica exquisita. La cabecera conserva su estructura original y recuerda a las iglesias asturianas por las arquerías ciegas que recorren los muros del trazo recto, descansando en columnas con ábacos y capiteles decorados que suelen ser figurados o también vegetales, con seres mitológicos y animales en extrañas actitudes, y que son representaciones influenciadas sin duda por algunos de los pasos más importantes del Camino de Santiago. Pero San Claudio es importante también por ser la sede de la Hermandad del Cristo del Amparo, que surge en 1956 en busca de las raíces esenciales que proponía el nuevo ordo, siendo catalogados sus fundadores por aquel entonces como de locos, pues en vez de las clásicas túnicas vestían rudas capas alistanas o de chivas utilizadas por los pastores en sus faenas para temperar los fríos inviernos y la agresión de la intemperie. No obstante, a pesar de sus duros comienzos, el mensaje fue captado, siendo hoy una de las procesiones más originales y señeras de Zamora, que portan al Cristo del Amparo elevado sobre un Gólgota castellano que quiebra la quietud del miércoles santo con su farol de hierro cuadrado con cirio, entre las manos, procesionando en fila desde San Claudio por las sombras del empedrado y previo toque fúnebre de su campana, recorriendo extramuros de la ciudad. Los pardos ropajes, el estertorio sonido de las matracas, peculiar en los oficios de tinieblas, así como el grave bombardino que toca el dies irae, hacen de esta cofradía un fúnebre cortejo, rústico y profundamente castellano. La imagen que portan 12 de sus cofrades en andas es del siglo XVII, anónimo, y de proporciones rústicas y austeras. 4 faroles cuadrados de hierro, con cirios encendidos, iluminan al Cristo enclavado sobre pirámide, adornado a los pies con cardos y calavera. Es una estampa de recio carácter que se acompaña de tambor destemplado, matracas y bombardino, de ahí que sobrecoja a la población bien entrada la noche.
San Esteban, que también fue monasterio en sus orígenes, está situada en la parte que llaman la Puebla de Santorcaz. Su testero recuerda modestamente el de Santiago el Vulgo. Se hace notar el ábside cuadrado y la airosa angostura de las ventanas. Data de la segunda mitad del siglo XII y destaca su intacto exterior. San Frontis, que fue abadía, fundada como alberguería en el siglo XIII por un monje de Cluny. Su capilla es recta, con la nave, siendo esto lo más antiguo del templo, añadiendo otra con testero semioctogonal. Los modillones del alero llevan en algunos casos cabezas de animales. En esta iglesia se encuentra un nazareno, que ya en el siglo XVI recibía culto en una ermita desaparecida, y hoy es la imagen titular de la cofradía del Vía Crucis. Antiguamente existía la Cofradía de la Cruz, una de las de mayor arraigo y devoción, que festejaba con particular solemnidad el Jueves Santo, en la que se hacía procesión de disciplina, y los días de la Santa Cruz en mayo y septiembre. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, esta cofradía no sufrió alteración alguna. Fue ya en el año 1941 cuando se fundó la actual cofradía del Vía Crucis. Nos dirigimos ahora a otro templo destacado, también en los suburbios y pueblas exteriores del recinto amurallado. Se trata del Santo Sepulcro, situado al otro lado del río, obra del siglo XII, que según la tradición fue fundada por monjes llegados de Tierra Santa. Perteneció después a los caballeros del Temple. Su planta rectangular consta de una sola nave cuya cubierta, de sencilla techumbre, fue remozada en el siglo XV. Su cabecera presenta una pequeña ventana en la que se representa la cruz del temple, cubriéndose la capilla con bóveda de cañón apuntado. La torre ocupa toda la anchura del axial y remata con una cruz de brazos dobles, también propia de los templarios, mitad monjes, mitad guerreros, defensores a ultranza de la Cruzada de Oriente. Pedro y San Ildefonso, edificada sobre las ruinas de Santa Leocadia, de estilo visigodo, fue rebautizada al recibir el depósito de los restos de San Ildefonso, así como los de San Atilano. Construida en el siglo XI sobre el solar de la antigua iglesia, fue reformada en los siglos XV y XVII. Conserva el primitivo ábside semicircular y la puerta del sur provista de 3 arquivoltas lobuladas. De sus inicios es la capilla mayor, de ábside semicircular, cubierta con bóveda de cañón y bello rosetón de lóbulos sobre el ábside. Esta capilla se dividió en altura por un arco escarzano sobre el que se colocarán en 1496 los santos restos de San Ildefonso y San Atilano, dentro de urnas de madera que a su vez ocultan otras de plata. Así como también pertenecen a este primer momento 3 paños del muro sur, y la portada del mismo lado con 3 arquivoltas de medio punto. La reforma del siglo XV determinó su disposición en una sola nave con crucería gótica. Sus 3 naves son sustituidas por una cubierta con 4 bóvedas alargadas de crucería y 2 arbotantes se embuten en el muro del palacio de los marqueses de Villagodio, posterior convento de las monjas marinas. El interior está enriquecido por muy aceptables monumentos funerarios de los siglos XIV y XVI.
en especial el tríptico flamenco del primer tercio del siglo XVI, posible donación de Carlos I en su visita a la ciudad en el año de gracia de 1522, junto con otros objetos litúrgicos de gran valor procedente del taller de un buen maestro de Amberes. La tabla central desarrolla el tema de la Epifanía. Las laterales, en su cara interior, escenas bíblicas significativamente montadas con personajes de gran porte. En la cara exterior figura la Anunciación. Este templo posee además un estimable tesoro compuesto por cruces, cálices, replicarios, dalmáticas, casullas góticas y un extraordinario frontal del siglo XVIII, porque entre otros usos hizo las veces de catedral durante la construcción de la actual sobre la iglesia de San Salvador, que ya con su primera piedra tenía tal destino. Llamada así porque gracias a su aparición se tuvo conocimiento del lugar en donde descansaban los restos del prelado toledano San Ildefonso, aunque lo que verdaderamente acaeció fue el descubrimiento de su lápida o sepulcro con inscripción que así lo denotaba, a raíz de cuyo hallazgo se fundó la cofradía de los Caballeros Nobles de los Ciento, que da nombre a la plaza en donde se ubica este templo, refiriéndose a los pocos conocedores del suceso, que guardaban secretos sobre el tema para evitar la reivindicación de sus restos por los toledanos, o también, ya que eso fue inevitable en tiempos posteriores, por cautela previa a la concreta identificación de aquellos restos humanos. En 1719 fueron renovadas el absial y las torres por Churriguera, quien reconoce la necesidad de restaurar este templo, llevándose a cabo las obras hasta 1727, con los fondos proporcionados por la fundición y venta del báculo. Se refuerza entonces la torre, los estribamientos y la portada frontera del altar mayor. También se reforman las puertas norte y occidental, por orden del ayuntamiento, llevando esta última los dos cuarteles del escudo de la ciudad. En 1763, esta iglesia recibe una donación, la del frontal de plata repujado, y ya en el reinado de Carlos IV se instala la verja de esta iglesia. El templo de Santo Tomé se construyó en el siglo XII, pues ya se documenta en el año 1128, de cuya época solo queda la triple cabecera, formada por 3 capillas cuadradas y el lienzo norte con su portada de 4 arquivoltas profusamente decoradas o labradas. Llama la atención la recta y triple cabecera adornada a base de impostas ajedrezadas, esbeltas columnas y orlas ricamente ornamentadas que envuelven la ventana central. Las capillas se cubren con bóveda de cañón y en el interior dominan los arcos torales de curva de herradura, con resalte ajedrezado y labores de trenza. En los capiteles, flora y fauna potenciadas por la vigorosa inocencia románica. En la capilla del Evangelio, los capiteles acogen la Epifanía en ese juego volumétrico que hoy llamamos expresionismo y representan la adoración de los reyes y la adoración de los pastores. Los ojos saltones de las figuras y su pelo ondulado semejan el leonés del siglo XI. Su interior, hoy cerrado al culto, recibe la luz de la capilla mayor. Posteriormente, las 3 naves originales se convierten en una sola, cubierta a 2 aguas, sostenida por 2 enormes arcos. En el exterior, los 3 ábsides llevan ventanas sobre columnas capiteladas y arquivoltas ricamente adornadas. Tuvo rango monástico y en el año 1135
fue donada por Alfonso VII al obispo y al cabildo con el fin de convertirse en catedral, hecho que nunca acaeció y que incluso algunos autores han dudado que se tratara del presente Santo Tomé. San Leonardo del siglo XII, de ella solo nos quedan unos restos. Según Fernández Duro, a los lados de la puerta había 2 esculturas de leones, hoy desaparecidas, de las que una se encuentra en un museo de Nueva York. Santa Lucía, que aún conserva algo de la planta románica. Bóveda cilíndrica dividida por arcos apuntados. En tiempos remotos albergó un osario, ya que se edificó en el barrio donde al parecer se asentó la judería.